Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó: ¿a qué hora había empezado la mejoría? Le contestaron: ayer, a la 1:00 p.m, se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Siéntense, hermanos y hermanas, un momento. No sé si ustedes, pero qué gran fe la de aquel hombre. Y vamos nosotros a reflexionar en torno a lo que hoy hemos escuchado. Me ha llamado la atención en la primera lectura que nos ha dicho que nosotros estamos en este mundo y que después de este mundo habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Si ustedes se han dado cuenta, estamos ya en la 4ª semana del tiempo de Cuaresma, y como lo decíamos el día de ayer, ya casi nos acercamos a ese acontecimiento muy importante de la Pascua, Semana Santa, y de los 50 días de Pascua. Y este momento preciso en que estamos viviendo, que ya casi llegamos a la cumbre, pues tendríamos nosotros que afianzar más y más nuestra fe. Y por eso las lecturas de esta semana, que vamos a leer desde aquí hasta que termine la Cuaresma, el Evangelio de San Juan, pues son caminos que nosotros vamos teniendo con las lecturas, orientando hacia la resurrección con Cristo, a un cielo nuevo y a una tierra nueva, que sabemos nosotros que sí existe y lo sabemos por fe. Vamos a reflexionar entonces el Evangelio. Primero situémonos nosotros en el contexto del texto que hoy hemos escuchado. Se dice que un funcionario real del rey Herodes Antipas, es decir, el hijo de Herodes el Grande, ¿verdad? Herodes Antipas es el rey que conoció al propio Jesús, que también se lo llevaron, cuando estaban juzgando a Jesús, le llevaron a Jesús a Herodes. Un funcionario de él, es decir, una persona no judía, que se asemeja a aquel funcionario real también que se le acerca a Jesús y le pide un milagro para su criado, alguien que estaba enfermo en su casa.
Situémonos en esto. No era judío. Seguramente aquel funcionario real había escuchado de los milagros de Cristo, porque recuerden ustedes que Jesús fue bien famoso por sus milagros, por las palabras que decía y principalmente por su vida. Aquel funcionario, me imagino yo, o también los que hemos reflexionado este evangelio, había escuchado hablar de Jesús. Y nosotros sabemos que la fe viene por el escuchar, ¿verdad? Nuestra fe va creciendo por aquel encuentro que nosotros también tenemos con Cristo. Y por eso decimos nosotros que tenemos que tener nuestros oídos bien abiertos y nuestro corazón palpitante para tener un encuentro personal con Él. Porque de ahí también viene la fe de cada uno de nosotros. Por eso situamos el mensaje en una curación a distancia. Que Jesús no toca al enfermo, Jesús, por así decirlo, no ve al enfermo. Al contrario, la curación se da mientras aquel hombre cree en Cristo. Porque si fuéramos nosotros, ¿verdad? Hago un paréntesis. Mucha gente a veces se enoja porque a veces le dicen a uno: mire, padre, vaya a ver a mi enfermo. Y uno le dice: mire, hermanita, ahorita tengo que hacer otras cosas, pero mañana lo voy a ir a visitar. Y a veces uno le dice a la gente: mire, voy a rezar por su enfermo mientras pasa este día, y mire, padre, es que se me va a morir. Y a veces piensan que uno tiene buena mano, ¿verdad? De que si el padre va, se va a morir y así que se muera en paz. Y uno tiene que saber que la fe, como lo dice hoy el Evangelio, también puede haber una fe del poder de Cristo. Y uno a veces queda mal con la persona porque la gente necesariamente quiere que uno vaya, y a veces hay eucaristías o hay alguna cosa que hacer y no se puede ir en ese momento. Es solo un paréntesis que quería poner porque, como decimos, estamos situados en el mensaje en una curación a distancia, que la persona tiene que tener fe. Y así fue con el funcionario real. Y vuelvo a repetir, no era una persona judía, no era una persona de los elegidos de Dios, por así decirlo. Y le podemos poner un nombre a ese funcionario real: era un pagano. Imaginen ustedes, una persona que no creía en Jesús, pero con la experiencia del escuchar, con la experiencia de la fama de Cristo, cree en las palabras de Él. Por eso también lo podemos situar en una fe en progreso. Primero, la fe del funcionario real, porque tiene la valentía de acercarse a Jesús, aunque mucha gente de seguro lo criticó porque era un funcionario real, era un romano que se le acercó a Jesús y le pidió un favor. Pero el funcionario real le insistió a Jesús y le dijo: Señor, ven a ver antes de que mi muchachito muera. Y Jesús le dice: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Por eso les digo que la fe va en progreso. La fe del funcionario real y la fe de la palabra de Cristo. Es decir, que aquel hombre se fía de la palabra de Cristo y comprueba, porque aquel hombre todavía comprueba cuando ya llega a su casa y llegan los sirvientes con él y le dicen que su hijo ya está sano. Y él empieza a comprobar y le dice: ¿a qué hora fue eso? El día de ayer. ¿A qué hora dice la palabra de Dios? A la 1 de la tarde. Y aquel hombre recordó en su mente y en su corazón que en esa hora estaba hablando con Cristo. Y ahora viene
algo también para nosotros. ¿Recuerdan ustedes el día en que se convirtieron a Cristo? ¿Recuerdan ustedes aquel día cuando fueron a su retiro y empezaron ustedes un camino de conversión? Porque esa hora nunca se olvida, no sé si ustedes, pero yo recuerdo muy bien hasta el día en que yo entré al seminario. Y lo recuerdo muy bien, fue un 16 de enero del año 2010. Y todavía me acuerdo también cuando sentí el llamado de Dios para ir al seminario. Porque hermanos, cuando nosotros hemos tenido la experiencia con Cristo, ese encuentro que tenemos con Cristo nunca se olvida. Bueno, si lo hemos tenido realmente. Yo me imagino mientras venía leyendo el Evangelio, yo me imagino que aquella mujer que fue perdonada de adulterio, ¿se acuerdan? Cuando todos le estaban tirando, querían tirarle piedras. Y Jesús la levanta y le dice: vete, tus pecados han sido perdonados, nadie te juzga. Ese momento a aquella mujer no se le olvidó. O aquella experiencia de Zaqueo, cuando Zaqueo quería ver a Cristo y la sorpresa es de que Cristo lo ve a él y le dice: Zaqueo, bájate pronto, yo me quedaré contigo en tu casa. A ese hombre nunca se le olvidó ese encuentro con Cristo. O la samaritana que le dice, ella empieza a salir corriendo y le dice: dame de esa agua, porque el que tome de esta agua nunca más tendrá sed. Yo pienso que ese encuentro entre la samaritana y Cristo, ese encuentro nunca se olvidó y hasta nosotros lo seguimos recordando, porque cuando hay un encuentro personal con Cristo, ese día nunca se olvida. Así como nunca se nos olvida a nosotros las cosas malas, pues hoy el Señor nos pide que aprendamos a cambiar eso. Por eso la fe va en progreso y cada vez que nosotros vamos creciendo en la vida, tenemos un encuentro personal con Cristo. Y finalmente, hermanos, este funcionario real, no solo él cambia su vida, dice la palabra de Dios, con todos los de su casa, es decir, su familia y todos los que vivían cerca de él. Porque es eso, que cuando uno se encuentra con Cristo y recibe la sanación de parte de Cristo, no solo uno se convierte en todos. Y esto es una experiencia que yo también quiero contarles. Mi familia eran de las personas, mis papás, que ni estaban casados ni nada y ellos no iban a la iglesia. Y cuando yo entré al seminario, mis papás se casaron por la iglesia y eran ya personas adultas. Porque como dicen, cuando uno sigue al Señor, el Señor llama también a todos. Y ese encuentro es maravilloso y es una experiencia maravillosa por nosotros. Entonces, hermanos, recapitulando todo lo que hemos dicho, el contacto con Cristo, la experiencia con Cristo es fuente de vida, porque renueva cada día nuestro ser, porque el Señor tiene poder sobre la enfermedad y sobre la muerte, porque ¿saben ustedes quién es el enemigo número uno del ser humano? El enemigo número uno de la persona, del ser humano, es la muerte. Porque la muerte lo persigue a uno, dicen, ¿verdad?, en cualquier momento. Pero hay alguien que tiene poder sobre la enfermedad y tiene poder sobre la muerte. ¿Y quién es ese? Solamente Cristo, que venció a la muerte por su propia cuenta, que liberó a muchos de espíritus inmundos y ahora que libera a este muchachito que no sabemos cómo se llamaba ni cuántos años tenía, pero dice la palabra de Dios que el funcionario real le decía a Jesús: ayuda a mi muchachito, es decir, que era una persona pequeña, como la hija de Jairo que tenía 12 años, como aquel hijo de la viuda de Sarepta, como decimos, ¿verdad? La viuda, o como la viuda aquella que llevaba a su hijo a enterrar y Jesús lo resucita, le devuelve la vida. ¿Por qué? Porque Jesús devuelve la vida a aquellos que se sienten ya muertos.
Y este es el compromiso para nosotros. Cuando nosotros sintamos en nuestra vida que ya no podemos seguir, ¿quién es el que nos puede liberar de esto? Solamente Cristo, porque Él nos ha llamado, y porque Él nos ha llamado, Él sabe que podemos seguirle adelante. Porque el buen creyente no piensa en Dios solo cuando lo necesita. El buen creyente piensa en Dios siempre. O nosotros pensamos en Dios solo cuando necesitamos de Él, ¿verdad que no? Nosotros estamos con Dios, como lo decimos, en las buenas y en las malas. Que esa experiencia, hermanos, que estamos viviendo en esta semana, pues nos ayude a seguir adelante. Y estos días que vamos a seguir meditando el Evangelio, vamos a hablar de muchos milagros de Cristo, porque esos milagros devuelven la vida a las personas, y esos milagros nos devuelven a nosotros la esperanza de que estamos siguiendo a un Dios no muerto, a un Dios vivo, a un Dios que está vivo y que está cerca de nosotros y que nos invita a darlo todo por amor. De la fe, del amor y de la gratuidad que Dios nos da a nosotros. Así que, hermanos, porque el Señor nos ama y Él no quiere que muramos o que estemos muertos en vida, como decimos, ¿verdad? Por los problemas y dificultades. Y eso les digo yo a ustedes, ánimo, porque la vida sigue. En esta semana y en todos los días de nuestra vida tenemos que estar animados, porque así como aquel funcionario tuvo fe en Jesús, nosotros que ya tenemos el encuentro con Cristo, pues tenemos que confiar más en Él, porque Él es el dueño y el único camino de nuestra vida. A nuestra Madre, a la Virgen María, la Virgen de todos los dolores, que ya casi también se acerca el día de la Virgen de Dolores, ¿verdad? Pues nos ayude a seguir adelante, como lo dice el canto, en este valle de lágrimas. Pero sabemos que Cristo va con nosotros, al igual con la confianza que María siguió a su Hijo hasta la cruz. Alabado sea Jesucristo.